Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Volvemos nuevamente a nuestra plataforma Classroom. Hoy vamos a estar hablando del desarrollo psicomotor, algo sumamente importante en lo que es la semiología neurológica y es como volver al inicio, empezar de cero y empezar a leer ese sistema nervioso paso a paso, se va desarrollando. Entonces tenemos que, por desarrollo psicomotor, ¿verdad? Del sistema nervioso, podemos decir que es este proceso complejo que tiene como resultado la maduración de las diferentes estructuras encefálicas o relacionadas al sistema nervioso y por supuesto la adquisición de habilidades y finalmente la formación del individuo como una persona única. Sabemos también que como desarrollo psicomotor podemos decir que se emplea para definir este progreso en el niño durante sus diferentes etapas y en las diferentes áreas. Algunas literaturas plantean que el desarrollo psicomotor es durante los primeros 2 a 3 años de vida, porque es el periodo de gran plasticidad y es muy sensible a los estímulos externos. Sin embargo, otras literaturas dicen que el desarrollo psicomotor va desde momentos durante la gestación, el periodo fetal, donde se empieza a organizar y a formar el sistema nervioso central, hasta la edad escolar. Entonces, algunas características del desarrollo psicomotor van a hacer que siga una dirección cefalocaudal y axial a distal. Que hay una diferencia progresiva y esto es que las respuestas globales a actos precisos individuales suelen ser aparecer y que se van asociando o se van desarrollando con el pasar de las diferentes etapas. Podemos decir también que los reflejos primitivos preceden a los movimientos voluntarios y al desarrollo de las reacciones del equilibrio y que estos reflejos van a desaparecer para que la actividad voluntaria se desarrolle. En cuanto al tono muscular, podemos establecer que progresa en un predominio flexor en el sistema en el recién nacido y que pasa a un equilibrio flexo-extensor según este va creciendo y que la extensibilidad de las articulaciones incrementa según el desarrollo psicomotor se vaya evolucionando. Vamos a poder establecer que el desarrollo psicomotor tiene unos márgenes en cuanto a sus distintas adquisiciones y esto va a tener una variabilidad que es intrapersonal dependiendo de cada persona y que es interindividual también. Esto quiere decir que no se puede medir o establecer un desarrollo psicomotor igual de un individuo a otro. Hay algunas literaturas que plantean que hay un trastorno del desarrollo psicomotor cuanto más lejos el niño adquiere una destreza más allá de la edad promedio establecida. Y que bueno, para la tipificación de este retraso psicomotor se debe conocer el desarrollo psicomotor normal, la edad en que se deben alcanzar las diferentes destrezas o los diferentes hitos del desarrollo y que por supuesto si hay una variación o cuáles son sus márgenes de normalidad. Entonces, en cuanto a las generalidades del desarrollo psicomotor, podemos decir que el neurodesarrollo se da tras un proceso dinámico de interacción entre el niño y su medio que lo rodea. Como un resultado obtenemos la maduración del sistema nervioso central. Y que bueno, que esta maduración también se depende por unas etapas del desarrollo del cerebro que no se dan una después de otra, sino que se dan en simultánea. Y estas son la proliferación neuronal, la migración, la organización y laminación de las diferentes capas de la corteza cerebral y la mielinización, perdón, de las fibras nerviosas. Ok, entonces sabemos, teniendo en cuenta todo lo que es el desarrollo psicomotor, vamos a tener que hay unos signos de alarma durante el desarrollo del mismo. Estos signos de alarma son el retraso cronológico en la aparición de las adquisiciones del desarrollo del hogar dependiendo de cada área y que se van a expresar en patrones que pueden ser persistentes o signos anómalos durante los diferentes hitos del desarrollo. Esto nos presume que hay un problema en el desarrollo psicomotor de nuestro pequeño y que bueno, que nos obliga a un seguimiento, pero no a un diagnóstico establecido. Para hacer diagnóstico del trastorno o que de un trastorno del desarrollo psicomotor, primero hay que identificar las diferentes anomalías en los hitos del desarrollo y por supuesto hacer un seguimiento y determinar si no hay una etiología orgánica o por algún otro factor ambiental. Entonces, decimos que estos signos de alarma son parámetros que nos permiten identificar las diferentes alteraciones que son relevantes en el neurodesarrollo. Algunas de ellas son la falla en el progreso del desarrollo a una edad determinada, si el desarrollo es asimétrico en cuanto a los movimientos o si tiene aumento o disminución del tono, o la persistencia o la ausencia de los reflejos, si hay pérdida de habilidades que ya previamente fueron adquiridas, y también tenemos que por esa interacción social o de psicoafectividad va a generar signos de alarma en nuestro pequeño sobre su desarrollo psicomotor. Hay algunas alteraciones específicas que hacen alarma inmediata, como son la dominancia establecida antes del primer año, la curva normal del crecimiento craneal, tenemos que hay anomalías persistentes del tono muscular o la demora de la aparición de los reflejos, y la persistencia de los reflejos primitivos.
Entonces, conociendo lo que es el desarrollo psicomotor y los signos de alarma a tener en cuenta, podemos empezar a hablar de la evaluación del desarrollo psicomotor en sí. Vamos a poder dividir este desarrollo psicomotor en diferentes áreas y vamos a empezar a hablar del desarrollo motor. Decimos entonces que es la adquisición progresiva de habilidades motoras que permiten mantener un adecuado control postural y desplazamiento de las diferentes destrezas. En este caso podríamos hablar de la destreza manual. Y esto se debe a la aparición y desaparición de reflejos que van a permitir respuestas posturales motoras, funcionales y voluntarias. Esto gracias al control postural que va a surgir en la interacción entre el sistema musculoesquelético y nervioso. Entonces, el desarrollo motor, vamos a desarrollar una motricidad gruesa o un desarrollo motor grueso y una motricidad fina, que es el desarrollo motor fino. En cuanto al desarrollo motor grueso, se establece que se da en sentido cefalocaudal y que los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de control son con los que inicia. Esto vamos a poder evidenciar en los pequeños la capacidad de sentarse, de iniciar el gateo, de ponerse de pie y que bueno, que son todos estos movimientos que involucran equilibrio, postura y movimiento. Movimientos a grandes rasgos. En cuanto al desarrollo motor fino, se establece que su evolución es en sentido próximo-distal y que usa las partes individuales del cuerpo, en este caso como las manos, y está muy atado a lo que es la coordinación oculomanual. Vamos a poder ver en los pequeños que en cuanto a su desarrollo de motricidad fina, son los pequeños que juegan con los legos, que jugar, identificar la pelota, las diferentes texturas, introducir la llave en el cerrojo o introducir una pieza dentro de otra. Son partes de los hitos del desarrollo de la motricidad fina. Entonces, en cuanto a los hitos de nuestro desarrollo motor, vamos a establecer que a los 3 meses encontramos que ya hay control cefálico y por supuesto la toma de objetos durante los primeros 2 meses de la vida, el periodo natal y el primer mes de vida. El desarrollo motor va inclinado al sostén cefálico y a las diferentes posturas y por supuesto a la pérdida de los reflejos. Tenemos que a los 6 meses ya hay sedestación y que es capaz de pasar un objeto de una mano a otra, sostener algunos objetos, levantarlos. A los 9 meses ya gatea y hay pinza gruesa, o sea, este es el pequeño que raya, que quiere tomar el lápiz y que le gusta escribir. Tenemos a los 12 meses, que es el pequeño que ya camina, que tiene la pinza fina, toma objetos más pequeños y no con toda la mano, sino con uno o con 2 o 3 dedos. Tenemos a los 18 meses, que es el pequeño que sube escaleras y te realiza una torre de 2 a 3 cubos. Y de los 24 meses podemos hablar que son los niños que corren, entre los 24 y 36 meses que ya salta 2 pies, y entre los 36 y 48 meses que son capaces de saltar en un pie y que ya empiezan a iniciar actividades para atarse a los cordones, o bueno, atarse a las trenzas, como decimos acá en nuestro país. Entonces, tenemos que en cuanto al desarrollo, a los trastornos del desarrollo motor, son estas condiciones que dificultan la adquisición progresiva de habilidades motoras o que causan la detención o regresión de las mismas. Entonces vamos a hablar de diferentes eventos que causan trastornos del desarrollo motor y que pueden ser retraso del desarrollo motor, que pueden ser de condición que o aparecen tardía o que no logra la aparición de los diferentes hitos del desarrollo. Podemos hablar de trastornos motores neurovegetativos cuando hay una involución psicomotriz en algunas funciones motoras ya que ya realizaban los pequeños. Con respecto a los trastornos motores de origen central, ya se debe a una anoxia del sistema nervioso central que está ocasionando lesiones motoras persistentes adquiridas. Esto podemos hablar en pacientes que tienen alguna lesión por un traumatismo, lesiones ocupantes de espacio o por alguna anomalía anatómica encefálica. Los trastornos motores de origen neuromuscular son condiciones que afectan al nervio periférico, a la placa motora, al neuromuscular o al músculo en per se, y que son los que generan esta dificultad o esta pérdida de factores motores. Tenemos los trastornos motores de origen osteoarticular, son condiciones traumatológicas que causan alteraciones del desarrollo motor. Esto podemos establecer acá que se puede dar por ya sean alteraciones musculoesqueléticas congénitas o por traumatismo o alguna lesión que esté relacionada al sistema osteomuscular. Y tenemos también los problemas genéticos, que son cualquier alteración que involucre el sistema nervioso central, provoca la alteración de la motricidad global y el retardo del desarrollo, que es la lentitud de adquisición de las diferentes destrezas y la dificultad en la precisión y la armonía de la realización de los movimientos, es también parte de los trastornos del desarrollo motor. En cuanto al desarrollo sensorial, podemos decir que durante nuestro desarrollo psicomotor va a estar relacionado a cómo captamos los diferentes estímulos y cómo se responde a través de ellos. Y los estímulos se pueden captar a través, ya sea de los diferentes sentidos. Entonces vamos a tener unos estímulos visuales, táctiles, auditivos, gustativos y olfativos.
Y entonces son las capacidades que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno. Esta información captada se interpreta y se transmite en forma de una respuesta a través de los diferentes sentidos y desde etapas muy tempranas a la gestación y de la gestación y con respecto a la evolución de los niños, se va evidenciando la adquisición de las diferentes destrezas con relación al desarrollo sensorial. Ok, para hablar de desarrollo sensorial hablamos de la visión y la audición. Estos son uno de los sentidos más importantes para la adquisición de destreza y la interacción con el entorno. Podemos decir también acá que los primeros 4 o 5 meses de vida en cuanto al desarrollo de estos sentidos son los más importantes. Iniciando con la visión desde el momento del nacimiento, tenemos que en este primer mes de vida los recién nacidos tienen los ojos cerrados y que logran ver en una gama de grises y de baja nitidez. Durante el segundo mes de vida son capaces de fijar la mirada y ya en el tercer mes son estos pequeños que siguen los hábitos e identifican los colores. A partir de este momento se establece con la literatura que ya el pequeño o el infante, en este caso el lactante menor, va a poder, tiene una agudeza visual, la cual ya va, está desarrollada con la que va a tener para el resto de su infancia y vida. Tenemos que la audición, en el caso de los recién nacidos, es sensible a la intensidad y que su respuesta es un sobresalto. Para el segundo mes de vida ya localiza la fuente sonora y que está familiarizado con diferentes sonidos, entre ellos la voz de sus familiares. Y que para el cuarto mes ya tiene agudeza y madurez auditiva para identificar y diferenciar los diferentes sonidos y que localiza el origen del sonido y diferencia los tonos, los diferentes decibeles entre ellos. En cuanto al tacto, podemos decir que se inicia su desarrollo en la gestacional, ya que el feto de la séptima semana es capaz de tener propiocepción, de entender con qué postura está y que esta misma se desarrolla en los siguientes meses posterior al nacimiento. El desarrollo del tacto está muy relacionado a la motricidad fina y la motricidad gruesa para el entendimiento de los diferentes y la ejecución de los diferentes movimientos. Con respecto al gusto, los recién nacidos, por el desarrollo de la lengua y las papilas gustativas, tienen preferencia al dulce. Por aquí hay algunos que también se quedaron en esa preferencia. Y bueno, para el cuarto mes, decimos que los pequeños ya aceptan sabores salados. Las papilas gustativas de los recién nacidos y sobre todo de los lactantes menores son papilas gustativas que tienen alta sensibilidad a los diferentes sabores y por eso sus reacciones a los diferentes estímulos gustativos son importantes y que son reacciones que causan marca en los pequeños. Con respecto a los trastornos del desarrollo sensorial, vamos a poder sospechar de algún trastorno visual cuando el pequeño no reconoce, no enfoca la mirada, si tiene anomalía en los movimientos oculares y si hay disminución de la agudeza visual. En cuanto a la audición, si hay ausencia de la respuesta refleja y si no entiende lo que se dice o no hay una respuesta ante sonidos fuertes o no una respuesta ante el llamado de sus familiares. Con respecto al olfato y el gusto, la forma más frecuente de determinar que hay un trastorno relacionado a estos sentidos es con la alimentación, en vista de que ahí puede verse alterado el apetito o que no hay una respuesta ante diferentes estímulos que pueden adquirirse en el momento de alimentar al pequeño. Entonces llegamos al desarrollo del lenguaje. Recordemos que el lenguaje es un fenómeno cultural y social, que es un medio de información e identificación con el grupo. El lenguaje lo vamos a poder clasificar en 3 tipos. El lenguaje gestual, que se da durante el primer año de vida, es el lenguaje que se adquiere en relación a su entorno y donde su respuesta va a ser con frases, balbuceos, onomatopeyas y por supuesto la gesticulación es lo más importante durante este lenguaje gestual. El lenguaje verbal es el que se da de 1 a 5 años y es porque es la adquisición del lenguaje. Se dice que la primera lengua es la lengua materna y es por que el lenguaje tiene una adquisición o un aprendizaje por repetición durante los primeros años de vida. De aquí la importancia que se le hable a los niños de manera concreta, de manera sencilla, acompañada de la gesticulación y por supuesto señalando las acciones o las diferentes cosas relacionadas a esas palabras que se le quieran enseñar a los niños. Y después tenemos una tercera etapa, un lenguaje escrito, que se da para los mayores de 5 años y es cuando se da esta adquisición de la lectoescritura para la expresión del lenguaje.
Entonces tenemos que algunos hitos del lenguaje van a hacer que el recién nacido se comunique a través del llanto. Durante los primeros 3 meses de vida tenemos con la vocalización y hacia los 6 meses el silabeo y acompañado hasta los 9 meses con balbuceo. Y es que un balbuceo bisílabo. Por eso decimos el mamá, papá, tete, teta, que son los que comprenden estas primeras palabras. Ya hacia los 12 meses y durante estos primeros 2 años de vida, ya encontramos la formación y la articulación de las primeras palabras. Eh, hay unas etapas durante estos primeros 2 años donde se da una comunicación fluida, pero como decir un parloteo, una comunicación de muchas palabras que no se le entienden a los pequeños. Y ya hacia los 24 meses, en los 2 años, ya se le entienden, tienen un repertorio aproximadamente unas 35 palabras con las cuales pueden formular frases sencillas. Y hacia los 30 meses, ya nuestros pequeños son capaces de establecer oraciones concretas con palabras audibles a toda plenitud. Entonces, algunos trastornos del lenguaje, vamos a decir que es la aparición ante factores de riesgo multifactoriales, que puede darse por cuestiones evidenciables en el ambiente, en la sociedad y sobre todo en la familia. Esto prevalece en los preescolares y seguido en los escolares, y que tenemos que ir trastornos de la expresión entre los 18 y 36 meses, que como ya les comentaba, tienen una relación importante con el desarrollo psicoafectivo del pequeño. Hay que considerar también durante los trastornos del lenguaje que sea un retraso simple del lenguaje, que sea un trastorno específico del lenguaje, que estemos frente a un niño con espectro autista y que tenga alguna discapacidad intelectual que no permita la formación o la interacción a través del lenguaje. Ante la pérdida del lenguaje hay que estar al tanto de afasias durante la niñez y que bueno, que pueden tener síndrome de Landau-Kleffner, que es una afasia epileptógena relacionada a epilepsia, y el mutismo selectivo en algunos casos, sobre todo en aquellos que tienen infancias traumáticas o eventos traumáticos durante la infancia. Hay también trastornos semántico-pragmáticos y de lenguaje escrito, como es la dislexia y la disgrafia, que son más complejos y que ya ameritan la vigilancia y seguimiento por parte del neuropediatra y por supuesto con un apoyo de psicoterapeuta y psicopedagogo. Tenemos algunos trastornos del lenguaje dependiendo de su grupo etario, donde podemos decir que durante los primeros 6 meses hay llanto raro, ausencia de la sonrisa social, que es la sonrisa en espejo, que es este pequeño que siempre sonríe cuando uno le sonríe, y que bueno, por supuesto no hay vocalización ni balbuceo. Ya hacia los 12 meses podemos decir que hay un niño si pierde alguna habilidad que haya adquirido con respecto a esa repetición de palabras bisílabas, y que bueno, durante ya el primer año y los 2 años de vida tenemos que considerar el trastorno del lenguaje a los pequeños que no son capaces de establecer palabras ni parloteo o que no reconoce las partes de su cuerpo. Y bueno, siguiendo así, vamos a poder dar un seguimiento a estos niños que tengan trastorno del lenguaje. Entonces, en cuanto a las variaciones del neurodesarrollo, vamos a poder establecer que tenemos que hay algunas como la pinza manual y entre el dedo pulgar y medio, que es una variación normal del desarrollo. Yo soy entro en este grupo de la variación de la pinza para la escritura. Tenemos que los niños que tienen desplazamiento sentado, aquellos que llegan a marchar sin pasar primero por el gateo y la marcha en puntillas es también una de las variaciones del neurodesarrollo. Y bueno, son situaciones que son corregibles, en algunas de ellas durante los primeros meses de vida, durante los primeros años de vida. Tenemos que hay unos factores de riesgo que podrían afectar el desarrollo psicomotor normal de nuestros pequeños, y en este caso tenemos que los factores de riesgo neurológicos son la prematuridad de bajo peso, infecciones congénitas intrauterinas, que tenga un ACAR de menos de 4 puntos por más de 5 minutos al nacer, que sea una madre seropositiva y que tenga hábitos alcohólicos y de estupefacientes frecuentes y marcados, convulsión o meningitis durante su periodo neonatal, kernicterus, porque el alto grado de ictericia, esta hiperbilirubinemia que causa una ictericia impactante neonatal, que es el kernicterus, muchas veces relacionado a incompatibilidad de grupo y factor, pueden desarrollar y bueno, lesionar la barrera hematoencefálica, y por supuesto va a haber una lesión encefálica que más adelante estará relacionada a retraso del desarrollo psicomotor. Y bueno, algunos síndromes dismórficos que también pueden generar retraso o ausencia de la adquisición de algunas destrezas.
Tenemos en cuanto a factores de riesgo auditivo, la inmadurez de las estructuras anatómicas, meningitis, lesiones cerebrales, kerníqueros nuevamente y que tenga alguna malformación craneofacial, sobre todo que esté relacionada a la fosa media del hueso temporal. En cuanto a los factores de riesgo visuales, tenemos el bajo peso y la premotilidad, las infecciones del sistema nervioso central, acá tenemos las infecciones TORCH, sobre todo la toxoplasmosis, está relacionada con factores de riesgo visuales, y la malformación con compromiso visual. Y en cuanto al psicosocial, tenemos que si el progenitor es adolescente o con discapacidad o con hábitos psicobiológicos como alcoholismo y drogadicción acentuados, puede generar trastornos en el desarrollo psicomotor y por supuesto niños que están institucionalizados, hablemos de los adoptados y los que tengan alguna hospitalización frecuente, también puede verse afectado el desarrollo psicomotor. Ok, para la evaluación del desarrollo psicomotor, es muy importante, nosotros como evaluadores del sistema nervioso central y en este caso el desarrollo psicomotor en los pequeños, está dado sobre todo por la inspección y una evaluación con paciencia repetitiva y por supuesto de vigilancia según vayan pasando los meses, por lo que amerita una evaluación a los 9, 18, 24 y 30 meses. Es importante el control del niño sano para detectar los diferentes factores de riesgo y que la impresión subjetiva es insuficiente, por lo que debemos hacer unos test de cribado para concretar el diagnóstico. Algunos test de cribado del desarrollo psicomotor son el de Brunel-Lezis, el de Bailey, en el de Battelle, el de Macari y el de Kaufman, que es el KABC, que se pueden aplicar durante las diferentes etapas del neurodesarrollo. Sin embargo, aquí en la tabla a la izquierda es una tabla que trae la literatura, plantea que cada uno de estos es para utilizarlo en una etapa específica y para determinar grados específicos del neurodesarrollo. Sin embargo, todos ellos en general se utilizan para establecer ítems relacionados al lenguaje, la parte psicosocial, visual, auditiva y por supuesto motora. Acá a mano derecha traigo lo que es la escala de Brunel-Lezine y que bueno, aunque dicen algunas literaturas que es de 0 a 30 meses que debe utilizarse, se puede utilizar hasta los 3 o 4 años de la vida del niño. Eh, Algunos estudios plantean que Brunet-Lezine es uno de las maneras o los screening de neurodesarrollo más fidedignos para plantear algún trastorno. Y acá, bueno, traigo algunos hitos del neurodesarrollo. A mano derecha vamos a encontrar lo patológico y a mano izquierda vamos a encontrar lo normal. Entonces decimos que nuestros pequeños en los primeros 3 meses de vida van a poder hacer seguimiento visual en todas las direcciones, algunos tienen balbuceo no imitativo, ahí sostiene y mira lo que se pone en sus manos, desaparecen los automatismos y libera las manos, por supuesto aparece el sostén cefálico, la ladeación de la cabeza y hay una motilidad espontánea que es global y amplia. En algunos pequeños hay que estar pendiente de anomalías, podemos decir el pulgar aducido en mayores de los 2 meses, si hay ausencia del sostén cefálico, ausencia del seguimiento visual, por supuesto ya excesivo e irritabilidad persistente. En el segundo trimestre de vida, nuestros pequeños tienen un diálogo vocal, ya hay balbuceo que no imitativo, pueden jugar con su cuerpo, con los dedos, están muy interesados en conocer su cuerpo, son capaces de alcanzar sus objetivos y ya tienen un aumento de la base de sustentación fisiológica y tienen un control muscular axial, ya tratan de voltear y son capaces de voltear el tronco. Hay que estar pendiente porque con estos pequeños, parte de lo que sería, lo que sería una alarma de el neurodesarrollo, se vendría establecido por que hay una empatía pobre y ausencia de vocalización con respecto a sus relaciones familiares, que hay una persistencia del tono tónico flexor, asimétrica, que no alcanza los objetos allá eso de los 5 o 6 meses, hipotonía cervical y troncal, que todavía no permite el sostén cefálico. Son algunas situaciones que nos llevan a pensar en trastornos del desarrollo psicomotor y que ameritan el seguimiento. Entre los 6 y 9 meses, en este tercer trimestre, ya los pequeños inician con el juego y sus juguetes, con la exploración oral y golpea con estos instrumentos, tiene la permanencia del objeto y si se cae es capaz de buscarlo, el balbuceo es imitativo e inician las monosílabas. Ya la sedestación es sólida, es capaz de pasar de un lado a otro sentado e intenta la bipedestación. Algunos hitos para sospechar de que hay un trastorno, podemos hablar de ausencia de la pinza y depresión,
Si persiste el gorjeo sin los monosílabos, si hay ausencia de sedestación sin apoyo y si hay hipotonía axial. Ya en el cuarto trimestre, ya hacia el año, vamos a establecer que la señalización hacia adelante con el índice, una pinza, índice de pulgar de presión fina, ya con la permanencia del objeto y con la capacidad de descubrir un objeto nuevo, usa sus medios para desplazarse, ya son pequeños, que está habituado con ciertos espacios y ya tiene expresión de familiaridad ante diferentes estímulos. Y bueno, con esto inicia con la marcha independiente a pequeños pasos. La manipulación repetitiva y torpe, asimétrica de movimientos involuntarios, es decir, un hito de los trastornos, hablamos de ausencia de lenguaje, también es una alarma, un signo de alarma, y tenemos también ausencia de bipedestación y presencia de reflejos anormales. Ya durante los primeros 6 meses del primer año, vamos a tener que este pequeño da la mano, muestra un objeto y ofrece otros. Tenemos que se designa en sí mismo, designa objetos, acepta, se rehúsa a estímulos psicoafectivos, abraza. Y para el lenguaje tiene de 2 a 10 fonemas bisílabos. Entre ellos pueden ser mamá, papá, teta, o sea, palabras bisílabas, y ya es capaz de codificar 10 palabras. Algunos signos de alarma podemos decir que no nombra ni señala los objetos, su afectividad es pobre, no emite ninguna palabra y tiene una ausencia de marcha autónoma. Algunas este, bibliografías que utilicé fue el manual de neuropediatría, que está basado en la evidencia, de David Wanka, de Editorial Diem. Tenemos unos papers de neurodesarrollo, el de neurodesarrollo infantil y de desarrollo psicomotor, bastante bien establecido. Y bueno, los que les comentaba hace rato, la escala de Brunel-Lezin y la de Bailey, bueno, lo saqué de un artículo que les traje a continuación. Y bueno, cierro mi seminario con la siguiente frase de la ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2014, Malala Yousafzai, que dice: un niño, un maestro, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos la próxima.